Era una fría tarde de otoño cuando Sofía, una joven decidida y llena de sueños, se encontró frente a las enormes puertas de la mansión de los Márquez. Todo allí le parecía más grande e imponente que cualquier cosa que hubiera visto antes. El inmenso edificio de piedra tenía enormes ventanales y un jardín impecable con flores que aún resistían el cambio de estación. Se preguntó si había tomado la decisión correcta al aceptar aquel trabajo de niñera. Pero sabía que tenía que intentarlo, su familia contaba con ella, y este trabajo le ofrecía una oportunidad que no podía rechazar. La historia de Sofía era sencilla, pero llena de coraje. Había crecido en un pequeño pueblo, donde cada día era una lucha para llegar a fin de mes. Su padre trabajaba en el campo, su madre ayudaba en lo que podía y Sofía hacía lo que podía para ayudar con pequeños trabajos aquí y allá. Soñaba con mejorar sus vidas, con ofrecerles una vida más cómoda y menos sufrida. Y así fue como tomó la decisión de abandonar su hogar y aventurarse en la gran ciudad. Al entrar en la mansión, Sofía fue recibida por el ama de llaves, una señora de ojos amables llamada Margot, que la condujo a través de largos pasillos. A cada paso, Sofía se sentía más pequeña en aquel mundo de riqueza y sofisticación. Todo era tan distinto a lo que estaba acostumbrada. El ama de llaves le explicó que su jefe, Pierre Márquez, estaba de luto desde la muerte de su esposa. Era un hombre reservado y serio, pero pronto se dio cuenta de que su corazón era bueno, aunque estuviera oculto tras una profunda tristeza. Sofía conoció entonces a Antonio, el niño que ahora sería su responsabilidad. Solo tenía 6 años, pero sus ojos mostraban una seriedad sorprendente. Desde que su madre se había marchado, se había convertido en un niño tranquilo, casi solitario, que se escondía tras un silencio que parecía más grande que él. Sofía sabía que ganarse el afecto de Antonio no sería tarea fácil, pero estaba decidida a ser una presencia segura y cariñosa para él, alguien con quien pudiera contar. El primer encuentro de Sofía con Pierre fue breve pero intenso. Era un hombre alto, de expresión seria y mirada distante, como si siempre estuviera en otra parte. Las pocas palabras que intercambió con ella fueron formales y secas, pero Sofía se dio cuenta de algo en sus ojos, una mezcla de dolor y resistencia. Pierre no quería involucrarse con nadie más, su dolor le había vuelto distante y cerrado al mundo. Sofía quería aportar una nueva energía a la casa. Quería que Antonio, el niño del que ahora se ocupaba, pudiera vivir una infancia feliz, incluso sin su madre. Y tal vez, pensó, podría incluso ayudar a Pierre a redescubrir el valor de las pequeñas alegrías, esos momentos sencillos que podrían ayudarle poco a poco a salir de las sombras del dolor. Cada día que pasaba, Sofía se ganaba poco a poco la confianza del pequeño Antonio. Con paciencia y cariño, le hacía reír de vez en cuando y le animaba a jugar al aire libre, a redescubrir la alegría de ser niño. Pierre observaba desde lejos, sin interferir, pero siempre atento. Podía ver la sutil transformación que Sofía estaba aportando a aquella casa antes silenciosa, y eso le conmovía de una manera que no podía entender ni explicar. Sofía sabía que la vida allí no sería fácil, pero estaba decidida a seguir adelante. La mansión de los Márquez tenía sus sombras, pero también veía pequeños signos de luz, sobre todo en la tímida sonrisa de Antonio y en las miradas discretas, casi imperceptibles, de Pierre. Un día, ella le propuso a Antonio que dieran un paseo por el jardín, disfrutando del sol de la mañana. El niño dudó, la miró sin contestar, pero cuando vio la amable sonrisa de Sofía, decidió seguirla. Caminaron despacio entre las flores y los arbustos, y Sofía empezó a contarle pequeñas historias sobre las plantas, inventando que cada flor guardaba un secreto mágico o una historia única. Poco a poco, Antonio empezó a interesarse y, en un momento dado, incluso esbozó una leve sonrisa, encantado por la sencillez de la narración. Sofía supo que aquella sonrisa, por breve que fuera, era un avance, una señal de que empezaba a confiar en ella.
A partir de ese día, creó momentos especiales en los que podían compartir pequeños gestos y reír. Enseñó a Antonio a mirar las nubes e imaginar formas en el cielo, le contó historias sobre animales y sobre su propia vida sencilla en el pueblo donde había crecido. Eran momentos tranquilos, pero llenos de significado. Antoni, que antes siempre había parecido distante, empezó a acercarse y poco a poco fue compartiendo algunos de los recuerdos que tenía de su madre, siempre en voz baja, casi como si hablara consigo mismo. Sofía escuchaba con atención, dándose cuenta del valor de cada palabra que él decía. Nunca le presionó para que le contara más de lo que quería, simplemente estaba allí, ofreciéndole una caricia silenciosa, una mirada acogedora y, de vez en cuando, un ligero abrazo. Ella sabía que ese vínculo que estaban construyendo era especial. Antoni, aunque aún no lo sabía, empezaba a ver a Sofía como una figura de apoyo, alguien que estaba ahí para él, dispuesta a llenar parte del vacío que había dejado la ausencia de su madre. Este vínculo transformó no solo a Antoni, sino también a Sofía. Se sintió responsable de devolver la alegría a la vida de aquel niño, y eso le hizo darse cuenta de lo importante que era su presencia en aquella casa. Con el paso de los días, Sofía empezó a notar pequeños gestos de Pierre que indicaban un sutil cambio. Al principio, siempre se mostraba formal y distante, como si intentara mantener una barrera invisible entre él y cualquier otro ser humano. Sus pasos eran silenciosos, sus miradas breves y reservadas, y parecía perdido en su propio dolor. Poco a poco, sin embargo, algo empezó a cambiar. Una mañana, cuando Sofía estaba con Antonio en el jardín, observando las flores que empezaban a florecer en la nueva estación, Pierre apareció sin que ella lo esperara. Se quedó quieto un momento, observándolos a los dos juntos, con una expresión casi amable. Ella no dijo nada, pero se dio cuenta de que Pierre parecía más relajado, como si realmente estuviera disfrutando de la escena. En ese momento, algo cambió en el aire, como si, por primera vez, viera la calidez que Sofía estaba aportando a la vida de su hijo. El otro día, mientras Sofía organizaba los libros de la gran estantería de la biblioteca, oyó un ligero movimiento detrás de ella. Era Pierre, con una taza de té que él mismo había preparado. Se la entregó, mencionando que se había dado cuenta de que pasaba horas y horas entreteniendo a Antoni y ayudando con las tareas domésticas. Un pequeño agradecimiento por lo que haces, le dijo, un poco tímido. Sofía sonrió, sorprendida y agradecida, dándose cuenta del peso de ese simple gesto viniendo de alguien tan reservado. Estos momentos siguieron sucediéndose, casi como pequeñas sorpresas en medio de la vida cotidiana. Una tarde, cuando Sofía y Antoni estaban terminando de dibujar, Pierre se unió a ellos durante unos minutos, observando el trabajo del niño y comentando suavemente los detalles del dibujo. Su tono era más ligero, como si se permitiera, aunque fuera brevemente, conectar con la alegría de su hijo. Sofía se fijó en el discreto brillo de sus ojos, un brillo que parecía encenderse y apagarse, como una chispa que intentara vencer a la oscuridad. Sofía sintió que, aunque Pierre seguía llevando un peso inmenso en el corazón, poco a poco iba reconociendo su presencia no solo como alguien que ayudaba con Antoni, sino como alguien que marcaba la diferencia en aquella casa. Había momentos en los que él la miraba inesperadamente, y Sofía notaba una suavidad, un toque de gratitud que él transmitía sin palabras. Incluso cuando intercambiaban pocas palabras, Sofía sentía el impacto de aquellos gestos. Eran pequeños, pero llenos de significado. Era como si él intentara cuidadosamente abrir una puerta que había cerrado hacía mucho tiempo. Sofía se dio cuenta de que era su forma de decir que estaba agradecido, y que tal vez estaba encontrando una nueva forma de ver el mundo que le rodeaba. Sabía que el dolor de Pierre seguía presente, pero esos gestos indicaban que, aunque fuera poco a poco, empezaba a dejar aflorar nuevas emociones. Si te está gustando esta historia hasta ahora,
Asegúrate de estar suscrito a nuestro canal, porque las próximas van a ser aún más emocionantes, y no te las puedes perder. Así que da seguir. Los días se convirtieron en semanas y, casi sin darse cuenta, Sofía y Pierre empezaron a compartir más momentos. No eran encuentros planificados, sino encuentros casuales y naturales que se convertían en algo más. A veces en el salón, mientras Antonio dormía la siesta, a veces en el jardín, cuando el sol de la tarde empezaba a descender por el horizonte. Pierre, antes tan reservado, ahora parecía buscar su compañía, aunque solo fuera para intercambiar unas palabras o verla jugar con Antonio. Para Sofía, estos momentos eran como pequeños tesoros que guardaba en su corazón. Le sorprendió el afecto y la atención que empezó a sentir por Pierre. Con cada conversación, con cada sonrisa discreta, sentía que entre ellos estaban haciendo algo especial. Tenía una seriedad en la mirada, un respeto silencioso que la hacía sentirse valorada, y al mismo tiempo había algo suave en su voz cuando le hablaba, algo que la hacía estremecerse ligeramente. Pierre, por su parte, empezaba a abrirse a sentimientos que creía perdidos. La alegría que Sofía traía a Antoni parecía extenderse por toda la casa, alcanzando también la oscuridad en la que vivía. Se dio cuenta de que, en su presencia, sentía una paz que no había experimentado en mucho tiempo. La ligereza de Sofía contrastaba con el peso que él llevaba, y esta diferencia le atraía de un modo que apenas podía explicar. Cada sonrisa que ella le regalaba era como un rayo de sol, un recordatorio de que aún había belleza en el mundo, de que tal vez podría encontrar algo distinto a la tristeza. Una tarde, mientras Pierre estaba en su despacho, inmerso en papeles y recuerdos, oyó una carcajada procedente de la habitación contigua. Era Sofía que reía junto con Antoni. Se acercó sin hacer ruido y se quedó en la puerta, observándola sin ser visto. Estaba contando una historia divertida, gesticulando animadamente, mientras Antonio reía, relajado y feliz. Pierre no recordaba la última vez que se habían oído risas tan sinceras en su casa. En ese momento, sintió que el corazón le latía con más fuerza, como si algo en su interior se despertara. Al día siguiente, Sofía y Pierre se encontraron en el jardín, donde ella estaba recogiendo unas flores para decorar la mesa del comedor. Él se acercó a ella y, sin decir mucho, empezó a ayudarla. Sofía sintió que le temblaban un poco las manos al verlo tan cerca, pero continuó, intentando mantener la calma. Estaban en silencio, pero había algo en el intercambio de miradas, algo no dicho que hacía que el aire a su alrededor fuera casi palpable. Sofía no pudo ocultar la alegría que sintió al verle abrirse, al ver que aquel hombre fuerte y serio empezaba a mostrar un lado más suave, un lado que ella empezaba a admirar profundamente. Pierre, por su parte, empezó a buscar excusas para estar cerca de Sofía. Se encontró observando sus detalles, la forma en que sonreía, la manera en que trataba a Antoni con tanto afecto, la forma en que su rostro se iluminaba con el más pequeño de los gestos amables. Ambos sabían, aunque en silencio, que algo especial estaba ocurriendo entre ellos. Era un sentimiento que crecía lentamente, con paciencia y respeto, pero que los envolvía como una suave brisa, trayendo la posibilidad de un nuevo comienzo, algo que ambos, en su soledad y heridas, nunca habían imaginado. A medida que los días se convertían en semanas, el corazón de Sofía se llenaba de un profundo y sincero amor por Pierre. Sentía que su corazón se calentaba cada vez que sus miradas se cruzaban, cada vez que él la sorprendía con un gesto amable o una sonrisa discreta. Pero a medida que este sentimiento crecía, una inquietud lo acompañaba. Por mucho que quisiera creer que Pierre podía corresponder a su afecto, había algo que nunca podría ignorar: su posición en la casa. Ella no era más que la niñera, una joven sencilla que procedía de una vida humilde, y él, el señor de la mansión, un hombre marcado por el dolor y el estatus. Esta realidad la golpeaba cada día con más fuerza,
convirtiendo en agridulce el amor que sentía por él. Sofía sabía que no podía, ni debía, dejarse llevar por esa esperanza. En una mansión tan grandiosa, todo parecía más intenso, incluidas las consecuencias de un amor imposible. Temía que, al mostrar sus sentimientos, la malinterpretaran, que la gente que la rodeaba y tal vez incluso Pierre, la vieran como alguien que anhelaba algo que no le pertenecía, que perseguía una vida que no era la suya. Este miedo la hacía retroceder a veces. Había días en los que Sofía se obligaba a mantener una distancia discreta, a ser profesional, como si fuera una empleada cualquiera. Pero esa barrera que intentaba crear era frágil, porque Pierre, sin darse cuenta, parecía romperla cada vez que le hablaba con esa voz suave o la miraba con ese discreto afecto que ella tanto ansiaba comprender. También parecía buscar su compañía, y eso la confundía. Quería creer que él sentía algo por ella, que de algún modo compartían un vínculo especial que había surgido entre ellos. Pero el miedo a ser juzgada y rechazada la hacía dudar de cada pequeña señal. Sofía pasaba las noches en vela, reviviendo aquellos momentos en su mente y cuestionándose sus propias decisiones. Se preguntaba qué pasaría si revelaba lo que realmente sentía. ¿Y si Pierre la rechazaba? ¿Y si la despedía? No podría volver a su pueblo con la cabeza bien alta si eso ocurría y, además, no soportaba la idea de alejarse de Antonio y de todo lo que había construido allí. A pesar de todos sus temores, Sofía no podía evitar la esperanza de que Pierre pudiera verla como algo más que una empleada. Pero su propia conciencia era su mayor obstáculo. El mundo que les rodeaba parecía dividido en muros invisibles que les separaban, y el sentimiento que crecía en su interior parecía un secreto que debía guardarse para sí misma, por doloroso que fuera. Así que Sofía siguió viviendo en este dilema, entre lo que sentía y lo que sabía que tenía que hacer. Su amor era sincero y profundo, pero las limitaciones y los riesgos sociales la hacían dudar. Se encontraba atrapada entre el deseo de ser sincera con sus sentimientos y el miedo a perder todo lo que había conseguido. Ese era el peso que llevaba en el corazón, un peso hecho de amor, esperanza y una amarga cautela que le hacía, día tras día, guardar el amor que sentía en el silencio de su corazón. Tras muchas noches sin dormir y días de angustia, Sofía tomó una decisión que le rompió el corazón. No podía seguir viviendo con el amor guardado en silencio y el peso de las barreras invisibles que la separaban de Pierre. Así que, con el corazón destrozado, decidió que lo mejor sería marcharse. Tal vez, pensó, distanciarse la ayudaría a encontrar la paz y a preservar lo que le quedaba de orgullo y tranquilidad. Aquella mañana, mientras el sol salía y coloreaba el cielo con tonos dorados, Sofía empezó a empaquetar sus cosas con manos temblorosas. Cada prenda de ropa doblada, cada objeto guardado en su maleta parecía un trozo más de la vida que dejaba atrás. Lo más difícil, sin embargo, fue enfrentarse a Antonio. El niño la miraba, confuso, sin entender por qué se iba su querida niñera. Le cogió la mano con fuerza, como si ese simple contacto pudiera convencerla de que se quedara. ¿Por qué tienes que irte, Sofía?, preguntó Antonio, con los ojos llorosos. Sofía le acarició la cara y contuvo las lágrimas, tratando de mantener la voz firme. Porque a veces, para cuidar de nosotros mismos, tenemos que tomar nuevos caminos, mi pequeño, respondió con afecto. Aunque sabía que a él le costaba entenderlo, esperaba que de algún modo sintiera que aquello era necesario. Cuando le llegó el turno de despedirse de Pierre, la pesadez de su corazón aumentó. Él estaba de pie frente a ella, serio, con los ojos fijos en los suyos. Sofía pudo ver el dolor mezclado con sorpresa en su mirada. Pierre parecía esforzarse por encontrar las palabras adecuadas, pero en su lugar el silencio entre ellos se llenó de todo lo que nunca se habían dicho. Ella sabía que él sentía algo, pero también sabía que era imposible que ambos rompieran los lazos que los separaban. Gracias por todo, Sofía, dijo al fin, con la voz contenida pero los ojos mostrando su tristeza.
No sé si puedo expresar lo mucho que has significado para mí y para Antonio. Sofía asintió, sintiendo que su corazón se rompía un poco más. Sabía que se iba con mucho más que recuerdos. También cargaba con el peso de un amor que nunca podría vivir, un sentimiento que permanecería encerrado en su corazón. Cuando Sofía cruzó la puerta, Pierre se quedó donde estaba, viéndola desaparecer en la distancia. Cada paso que ella daba parecía arrancarle un trozo de su vida, como si, con su marcha, se llevara consigo el calor y la luz que poco a poco habían llenado la casa. En la soledad de aquel momento, Pierre se dio cuenta de que su vida, antes tan llena de sombras y silencio, había encontrado un nuevo sentido en su presencia. Ahora, sin ella, el vacío crecía de nuevo, y sintió una opresión en el pecho, un dolor que nunca había esperado volver a sentir. Sin Sofía, Pierre comprendió por fin el alcance de sus sentimientos. No había sido solo una niñera o una amiga para Antoni, se había convertido en el corazón de la casa, el puente que conectaba su solitario mundo con una nueva esperanza. Y ahora, sin ella, Pierre sentía que algo esencial había sido arrancado de su vida. El dolor de verla marchar era casi tan grande como la pérdida que le había hecho aislarse. Él, que se había aislado del mundo durante tanto tiempo, descubrió demasiado tarde que su presencia se había convertido en algo esencial para él. Mientras Pierre contemplaba la carretera vacía, supo que necesitaba valor para afrontar esta nueva pérdida. Tal vez, pensó, todavía había una manera de corregir sus errores. En los días que siguieron a la partida de Sofía, la mansión se sumió en un silencio aún más profundo. Cada rincón, cada pasillo parecía vacío, desprovisto de la alegría y la ligereza que ella había traído consigo. Pierre caminaba por la casa, sintiendo el peso de su ausencia como un vacío insoportable. Era como si la vida misma hubiera abandonado aquel lugar. Antoni también parecía perdido, preguntando constantemente cuándo volvería Sofía, y Pierre, en silencio, sin respuesta, se preguntaba lo mismo, pero con un peso aún mayor. Cada recuerdo de ella le atormentaba, el sonido de la risa de Sofía cuando jugaba con Antonio, la suavidad de su voz cuando contaba historias, el brillo de sus ojos cuando compartía los pequeños momentos de la vida cotidiana. Todo en ella le había conquistado de un modo inesperado y profundo, y ahora por fin comprendía lo mucho que significaba para él. Sofía había llenado un espacio en su corazón que ni siquiera sabía que seguía existiendo, un lugar que creía vacío para siempre tras la pérdida de su esposa. Se dio cuenta de que la había dejado marchar por miedo, vacilación, orgullo y un apego a las convenciones que ahora le parecía completamente insignificante. ¿Qué importaba su estatus? ¿Qué importaba lo que pensaran los demás? La realidad era que la amaba y, por primera vez en mucho tiempo, Pierre sintió la urgencia de luchar por lo que realmente le importaba. Decidido a no perder más tiempo, Pierre tomó una decisión que nunca pensó que tomaría. Abandonaría la mansión, dejaría a un lado su orgullo y la encontraría. Necesitaba decirle a Sofía lo mucho que significaba para él, lo mucho que su presencia había cambiado su vida. La mansión, con todo su lujo y grandeza, parecía fría y vacía sin ella, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera para recuperarla. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Pierre se preparó para partir. Organizó sus pensamientos, repasando mentalmente cada palabra que quería decirle, aunque sentía el corazón apretado por la ansiedad. Sabía que encontrar a Sofía no sería fácil. Había vuelto a su pueblo y la distancia parecía larga e incierta. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sintió una nueva energía, una determinación que le hizo ver con claridad lo que tenía que hacer. El viaje era mucho más que un simple viaje, era la prueba de lo mucho que estaba dispuesto a hacer por ese amor que había nacido en silencio, sin que él se diera cuenta. Al ponerse en camino, Pierre se dio cuenta de que no importaba cuánto tiempo tardara en encontrarla, ni cuánto tuviera que luchar contra las palabras que nunca antes había dicho.
Sabía que en cuanto volviera a ver a Sofía, le diría todo lo que guardaba en su interior, todo lo que nunca había tenido el valor de revelar. Necesitaba que ella supiera lo esencial que era en su vida y lo mucho que deseaba que volviera a la mansión, no como una simple niñera, sino como la mujer que amaba. Mientras el carruaje recorría los paisajes que se extendían hasta el pueblo, Pierre sentía crecer en su pecho la esperanza y, junto con ella, un amor que ya no podía negar. Tras un largo y agotador viaje, Pierre llegó por fin al pueblo donde había crecido Sofía. Era un lugar sencillo, con casas humildes y caminos de tierra. El contraste entre la grandeza de su mansión y la sencillez de este lugar era evidente, pero para Pierre eso ya no importaba. Solo tenía un objetivo: encontrar a Sofía y decirle todo lo que sentía, todo el amor que guardaba en silencio. Tras hacer algunas preguntas a los lugareños, Pierre descubrió la pequeña casa donde se alojaba Sofía. Cuando llegó a la entrada, respiró hondo, sintiendo que el corazón se le aceleraba. No sabía cómo reaccionaría ella ni si estaría dispuesta a escucharle, pero sabía que tenía que intentarlo. Llamó suavemente a la puerta, esperó y, en unos segundos, Sofía apareció. La primera mirada fue de sorpresa. Ella no esperaba verle allí, y su expresión de sorpresa pronto se mezcló con una mezcla de emoción y vacilación. Pierre sintió que se le encogía el pecho al verla de nuevo, sintiendo que aquel era el momento más importante de su vida. Antes de que ella pudiera decir nada, él empezó a hablar. Las palabras le salieron con una urgencia que nunca antes había sentido. Sofía, sé que esto puede ser lo último que esperabas, pero necesitaba venir aquí. Necesito que sepas que desde que te fuiste, todo ha cambiado. La casa se ha vuelto vacía, sin alegría, sin ti. Me he dado cuenta de que te has convertido en mucho más que alguien que cuidaba de Antonio o ayudaba en la casa. Te convertiste en la razón por la que todo parecía más ligero, por la que volví a encontrar esperanza. Sofía, con los ojos brillantes, parecía intentar absorber cada palabra mientras él continuaba. No me había dado cuenta de que aún podía sentir algo tan fuerte, tan verdadero. Me enamoré de ti, Sofía. Y solo con tu marcha me di cuenta de lo esencial que eres para mí. He venido aquí para decirte que te quiero y que, si me dejas, estoy dispuesto a enfrentarme a cualquier cosa contigo. No me importan las convenciones, las limitaciones autoimpuestas. Solo quiero estar contigo. Las lágrimas empezaron a rodar por el rostro de Sofía. Había escuchado cada palabra como una melodía, como un sueño que ella misma había temido creer. En el fondo, siempre había temido que su amor fuera imposible, pero ahora, escuchando a Pierre, todos sus temores parecían desaparecer. Respiró hondo y, con la voz entrecortada, respondió: Pierre, yo nunca imaginé que tú sintieras lo mismo. Intenté luchar contra ello, intenté convencerme de que mi amor era una carga, una esperanza sin sentido. Pero durante todos esos días lejos, me di cuenta de lo mucho que significas para mí. Mi corazón no quería dejarme ir, pero tenía demasiado miedo de que tal vez nunca pudiera ser más que una ilusión. Estaban frente a frente, tan cerca que podían sentir la respiración del otro. En un impulso, Pierre le cogió las manos y la miró profundamente a los ojos, con una firmeza y una ternura que ella nunca había visto antes. Sofía, por favor, quédate a mi lado. Afrontaremos todo juntos. No sé lo que me depara el futuro, pero sí sé que quiero afrontarlo contigo. Sin dudarlo, Sofía sintió con una sonrisa emocionada. Se abrazaron con toda la intensidad de los sentimientos contenidos durante tanto tiempo, un abrazo que selló su compromiso de afrontar juntos los retos y las diferencias. En aquel momento, bajo el cielo sencillo y estrellado de la aldea, no había mansión ni divisiones sociales, solo dos corazones que se encontraban y por fin se permitían amar sin reservas. Y allí, en aquel apretado abrazo, se prometieron que, pasara lo que pasara, afrontarían los retos cogidos de la mano,
unidos por el amor que, a pesar de tantas dificultades, había nacido, había crecido y ahora florecía con la intensidad de una nueva esperanza. Bajo el cielo estrellado de aquel sencillo pueblo, Pierre y Sofía permanecían juntos, cogidos de la mano, con el corazón aún acelerado tras la confesión mutua de unos sentimientos que habían parecido contenidos durante tanto tiempo. El momento estaba lleno de emoción, de una silenciosa certeza de que sus vidas estaban finalmente entrelazadas por algo más fuerte que cualquier obstáculo. Pierre miró profundamente a los ojos de Sofía, que brillaban con la intensidad del amor y la felicidad. Acarició su rostro, sintiendo la suavidad de su piel, el calor que irradiaba su mirada. Fue como si, en aquel momento, todo el sufrimiento, todas las dudas y limitaciones se hubieran disipado. Allí, frente a él, vio a una mujer que había transformado su vida, que había traído alegría y esperanza a un corazón que creía atrapado para siempre en el luto. Sofía, por su parte, apenas podía contener su emoción. Siempre había sabido, en el fondo, que sentía algo por Pierre, pero nunca había imaginado que él pudiera corresponderle. El hecho de que él hubiera cruzado todas las distancias, superando miedos y convenciones para encontrarla, para declararle su amor, la hacía sentir como en un sueño. En un gesto delicado y lleno de intensidad, Pierre se inclinó hacia ella, sus rostros tan cerca que podían sentir la respiración del otro. Durante un breve instante, ambos vacilaron, casi como si el momento fuera demasiado precioso para precipitarse. Pero entonces, suavemente, Pierre se acercó aún más y rozó los labios de Sofía en un beso profundo y apasionado. El beso era algo más que una muestra de afecto, era la promesa de un nuevo comienzo, de una vida compartida. Era el encuentro de dos almas que, a pesar de todas las dificultades, habían encontrado la una en la otra una razón para seguir adelante, para construir algo nuevo, lleno de esperanza. Cada segundo de aquel momento parecía llevar consigo todas las palabras que nunca se habían dicho, todos los sentimientos guardados que ahora se expresaban de forma pura e intensa. Cuando el beso terminó, seguían mirándose, sonrientes, sintiéndose como si estuvieran preparados para enfrentarse al mundo, siempre que estuvieran juntos. Pierre cogió firmemente las manos de Sofía y declaró: «A partir de ahora, no importa lo que nos depare el futuro. Nos enfrentaremos a todo juntos». Sofía asintió, con los ojos llenos de alegría y una sensación de renovación. Sabían que no sería un viaje fácil. Sabían que se enfrentarían a desafíos y que sus vidas, de orígenes tan diferentes, requerirían fuerza y resistencia. Pero nada de eso les asustaba ya. Estaban listos para empezar una nueva historia, una vida en la que las dificultades serían superadas por el amor que sentían. Y así, los dos, cogidos de la mano, caminaron juntos por el pueblo hacia el nuevo futuro que les esperaba. La luz de las estrellas les iluminaba, como un recordatorio de que no importa la oscuridad, siempre hay una luz esperando para guiar a aquellos que tienen el valor de amar. Y a cada paso, sabían que el amor y la resiliencia serían su mayor fuerza para enfrentarse a lo que fuera que les esperara, juntos, para siempre. Espero que te haya gustado esta fascinante historia, así que suscríbete a nuestro canal y aprovecha ahora para ver el vídeo en tu pantalla. ¡Hasta la próxima!